Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Qué bueno poder reencontrarnos una vez más en nuestro rinconcito navideño para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y hablando de Navidades, en estas épocas, en estos días, normalmente a nivel de familia, a nivel de amigos, de vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, etcétera, etcétera, se aprovecha para tener reuniones navideñas, ¿sí? No obstante de que estamos impedidos de hacerlo, de que nos han solicitado que por favor mantengamos este distanciamiento, que velemos por el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad y que evitemos al máximo el agruparnos muchas personas en ciertos lugares que quizás están colmando el aforo. Y a eso me refiero a un restaurante, me refiero a una oficina, me refiero a la sala de una casa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nos han pedido que por favor tratemos de mantenernos de esa manera. ¿Por qué? Porque las razones son obvias. Estamos viviendo todavía una pandemia, no es que esto se ha superado, no es que esto ha pasado, recién estamos teniendo noticias que en algunos países de Europa se están poniendo alguna vacuna, todavía no sabemos si es que esta es totalmente efectiva, no sabemos cómo mismo va a salir la sociedad de esta situación. Así que, tomando en consideración que en el mundo cristiano en el que se celebra o se recuerda el nacimiento de Cristo Jesús aquí en la tierra, normalmente, se hacen este tipo de reuniones. La idea es de que se las haga por Zoom, ¿no es cierto? O que se haga al menos con el menor número posible de personas presentes, ¿sí? Y tratando de confirmar de algún modo, de verificar de algún modo, ¿sí?, el buen estado de salud de todos los que comparezcan para evitar las catástrofes que se están dando 15 días después de los feriados, ¿no es cierto? Y este es un feriado bastante sui generis, bastante particular. ¿Por qué? Porque es una fiesta familiar, ¿sí? Todos los años anteriores han sido motivo para reunirnos, para compartir, para comernos una comida especial, etcétera, etcétera. Este año debemos tener un poco más de cuidado y he dedicado esta prédica precisamente para hablar de tanto esto que le acabo de mencionar, es decir, el aspecto de la salud, el aspecto que nosotros debemos tener en consideración para evitar situaciones críticas en los primeros 15 días, primeras 3 semanas posiblemente de enero, porque eso va a implicar un alto riesgo de contagio. Y también para explicar desde el punto de vista espiritual el alto riesgo de contagio espiritual al que también pudiéramos estar sometidos. Y yo quiero comenzar recordando y haciendo una imagen, una alusión de lo que implica o implicó los invitados al nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? El nacimiento de Jesús se manejó con la cautela más grande que uno puede ver. Fue apenas anunciado por un mismo ángel, por el ángel Gabriel, a María, fue anunciado a José, quien estaba de novio comprometido, ¿no es cierto? Se tuvo algún entendimiento por parte del padre de Juan el Bautista y de su esposa Elizabeth, ¿no es cierto?, de Zacarías y de Elizabeth. Ellos eran los que conocían el proceso del embarazo y del nacimiento de este ser que iba a venir de manera normal, pero que era sobrenatural, porque era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y vísperas, también en una situación bastante sui generis, si justo cuando se decreta un censo y cada quien tenía que ir a la ciudad a donde se correspondía por sus ancestros, ¿no es cierto? María embarazada, José tuvo que llevarla en ese estado de gravidez bastante avanzado a Belén, porque ahí pertenecían ambos, que eran de la tribu de Judá, ¿sí? Y fueron al censo allá, y estando en esas condiciones, no habiendo espacio para el nacimiento en una hostal, en un hotel, en un mesón, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pues le tocó ir a un pesebre. Y de pronto aparecen los invitados. Así que yo quiero hablar un poquito de los invitados y del propósito de estos invitados. Y luego le voy a explicar el por qué, ¿no es cierto? Así le vamos a llamar a esta prédica, le vamos a llamar reunión navideña, que posiblemente la tengamos usted y yo planificado, insisto, con nuestras familias, con el menor número de personas, para evitar cualquier situación posterior que lamentar, ¿no es cierto? Entonces, este tema se va a llamar reunión navideña, ¿sí? Y esta reunión navideña, pues, surgió precisamente en el nacimiento de Jesucristo
cuando de pronto entiendo yo que los primeros que recibieron la invitación, hablando cronológicamente, fueron los magos, porque como ellos tenían que venir de lejanas tierras de Oriente, entonces ellos fueron los primeros anunciados para que salgan con tiempo, llegar con la puntualidad, la prontitud, la exactitud que el evento ameritaba, ¿no es cierto? Entonces ellos recibieron una invitación. La invitación fue a través de una estrella, que la estrella les dijo: tengan la bondad de ir caminando y síganme hasta donde yo me pare, porque ahí ustedes van a conocer al Salvador del mundo. Y ellos, en obediencia, estos magos de Oriente, no dice que eran 3, sí, deben haber sido muchos más, porque un viaje tan largo era un riesgo que salgan solo 3 personas con sus camellos, ¿sí? Eran 3 las ofrendas que se llevaron y por eso se deduce que eran 3, pero bueno, lo importante es que ellos fueron los primeros invitados, porque ellos tenían que salir de lejanas tierras para llegar al tiempo y al momento indicado por la invitación que les fue hecha a través de una estrella. La Biblia dice que Dios habla de su grandeza y de su gloria a través del firmamento, ¿no es cierto? Allá en el Salmo 19. Otros de los invitados del momento fueron los pastores, ¿sí? Estos pastores pues estaban velando por sus rebaños en la noche y reciben la invitación de parte de un ángel, ¿no es cierto? Un ángel se les presenta a ellos quedan atónitos y el ángel les invita, les dice: hoy ha nacido el Salvador del mundo. La señal es que vayan a tal pesebre que está muy cerca de donde ustedes están ubicados, y ahí van a encontrar un niño en pañales. Así que los siguientes invitados fueron los pastores, ¿no es cierto? Y ellos rápidamente, a pesar del asombro que esto causó, inmediatamente fueron al lugar en donde se iba a celebrar el evento más grandioso que jamás haya ocurrido en la existencia de la humanidad, ¿no es cierto? Y fueron los pastores corriendo. En las reuniones también hay los colados de última hora, ¿no es cierto? Y también hubo en esta ocasión colados de última hora. ¿Quiénes fueron los colados de última hora? Pues fueron unas huestes de ángeles, ¿sí?, que también se sumaron al evento. ¿Por qué digo colados de última hora? Porque la palabra de Dios dice que repentinamente aparecieron. Es decir, a mí me da la impresión esto, manejándolo de manera un poquito más sencilla, ¿no es cierto? Que Dios dio la disposición a un ángel a que vaya a anunciarles a los pastores aquel evento maravilloso, pero los otros ángeles, oyendo, se colaron, ¿no es cierto? Porque repentinamente aparecieron en el cielo huestes celestiales que fueron también allá, ¿no es cierto? Entonces todos ellos estaban invitados. Hubo una persona, como en toda reunión, ¿sí?, no solo navideña, sino de toda índole, cuando hay reuniones sociales, cuando algo se celebra, cuando algo se festeja, hubo los típicos que quieren invitarse, ¿sí?, y que no van precisamente con el mismo propósito, con la misma idea, con la misma intención. A veces son curiosos, a veces son colados que están ahí y que obviamente no encajan en una fiesta. Sin embargo, hay gente que se suma. Pues en esta oportunidad también hubo una persona con esa intención, ¿sí?, que dijo: ¿a dónde van ustedes? A los magos de Oriente. Dice: vamos a ver al niño que ha nacido, que es el rey de Israel, el rey del mundo, el Salvador, ¿no es cierto? Él dice: yo también quiero ir. Y vayan, dice, ubiquen dónde está y me avisan. Entonces ese era el típico colado que quería ir, pero que no tenía nada que ver, ni con el objetivo, ni con el propósito, ni nada, pero quería colarse. Gracias a Dios no llegó a la fiesta, no llegó a la celebración. Bueno, pues con estos invitados, ¿no es cierto?, los magos, los pastores, las multitudes de huestes celestiales, etcétera, etcétera, se congrega esta fiesta del nacimiento, insisto, el nacimiento de Jesús, que insisto es el evento más grande y trascendental, que junto con su muerte y resurrección son lo que sostiene la vida, lo que sostiene el mundo, ¿no es cierto? Si estamos aquí y estamos de pie, es por ese nacimiento de ese Hijo de Dios y por su muerte y resurrección en la cruz del Calvario, porque a través de él se cumplió el plan redentor de Dios para toda la humanidad de todos los tiempos. ¿Cómo no festejar una Navidad? Pues hay que festejarlo, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Con las debidas reservas, con las debidas seguridades, pero hay que hacerlo. No podemos pasar por alto, al menos quienes nos decimos cristianos, no podemos pasar por alto un evento de esta magnitud, ¿no es cierto? No podemos dejar pasar. Si no, es que Jesucristo, Él nunca celebró nada. Él no, pero nosotros tenemos que celebrarle y hacerlo siempre y mucho más. ¿Cuándo se ha fijado una fecha X como esta, ¿no es cierto?, en el mes de diciembre, para recordar su propósito? Ahora, es necesario, sí, que consideremos algunas cosas. Por ejemplo, una de estas situaciones, yo decía, ¿por qué Herodes, que tenía un interés, no el mismo que del resto, no el de los magos,
no el de los pastores, no el de las huestes celestiales, pero tenía interés, y eso es indudable, la palabra de Dios así lo determina. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue Herodes a este evento? ¿Sí? En el cual él tenía quizás un interés mayor, no un propósito similar, pero un interés mayor. Para poder entender esto, le pido que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios con atención y reverencia, como amerita siempre la palabra de Dios, desde el versículo 8 al versículo 14. Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con la debida atención y con la reverencia a la palabra de Dios. Y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿No es cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar algunos aspectos que son comunes a las reuniones, ¿no es cierto? Inclusive me atrevo a decir a las reuniones de trabajo, a las reuniones sociales, a las reuniones académicas, en fin, a cualquier tipo de reunión, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros teníamos nuestras reuniones presenciales en la iglesia, entonces sabíamos, ¿no? ¿Tú a dónde vas el día lunes? No, yo voy a la reunión de varones. Ah, ya. ¿Y qué hacen ahí? No, ahí hablamos cosas que son inherentes al comportamiento que nosotros debemos tener con nuestras familias, en nuestros trabajos, a la luz de la palabra allá. Entonces había un propósito, había un objetivo, y todos los que venían, porque estoy tomando como referencia a aquellas reuniones de los días lunes de nuestra congregación, que era la reunión de varones, entonces todos los que veníamos con un mismo sentir, con un mismo deseo, con una misma pretensión, ¿no es cierto? Y obviamente nos turnábamos, por ejemplo, en aquella época, ¿sí? ¿Quién va a traer el pan o los sándwiches o las empanadas o lo que a bien tenga, ¿no es cierto? Entonces aquí teníamos ya listo el cafecito, ¿sí? Teníamos la reunión con ese propósito, con ese objetivo, veníamos quienes queríamos venir, quienes queríamos asistir, porque teníamos ese mismo sentir, esa identidad, ¿no es cierto?, de tratar de ser hombres de bien, hombres de valor, hombres cristianos en toda la manifestación de lo que esto implica. Y además nos turnábamos, ¿no? Es más, nos peleábamos, ¿no? Decían: yo traigo la próxima semana, yo traigo humitas, yo traigo, qué sé yo. No voy a dar más nombres típicos y criollos porque sé que gracias a Dios nos ven en otras latitudes. Pero bueno, entonces podríamos decir que hay tres aspectos que caracterizan a una reunión, ¿no es cierto? Uno de esos aspectos es precisamente el propósito. Entonces, toda reunión tiene un propósito. Sí, hay muy pocas reuniones, y espero que así sea, en las que uno dice: reunámonos, ¿para qué? No sé, de reunir. No, siempre hay un propósito, ¿no es cierto? O sea, reunámonos para ver el partido de fútbol de nuestra selección. Perfecto, ese es el propósito. O reunámonos para tal o cual cosa. Entonces, en estas épocas, ¿cuál es el propósito? Pues reunámonos para celebrar la Navidad. Y digo, lo hacemos con vecinos, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, toda reunión debe tener un propósito. El segundo aspecto que caracteriza las reuniones es que toda reunión deben acudir quienes tienen un mismo sentir, ¿no es cierto? O sea, todos van identificados con ese propósito y por lo tanto van con esa predisposición para compartir en la reunión y no sentirse como pelo en sopa, como Papá Noel en mayo, ¿no es cierto? Es decir, hay que ir con esa intención. Entonces, cuando uno se ve, reunámonos para visitarle al fulanito que ha perdido un ser querido en esta época de pandemia y necesita el apoyo de los amigos y la consolación. Entonces, todos vamos con ese sentir, ¿no es cierto? Vamos a tratar de darle un ánimo, vamos pensando que Dios nos guíe para tener una palabra que consuele, que aliente, que sea un bálsamo para su vida. Entonces, ya le digo, toda reunión tiene un propósito y necesitamos ir con un mismo sentir. Y por último, por decirlo así, sí, hay que saber qué podemos llevar, ¿no es cierto? O sea, ¿qué voy a dar?
Porque cuando uno va a una reunión, al menos hasta mi época, bueno, mis hijos tienen la misma instrucción, ¿sí? Cuando van a algún lado, sí, ¿y qué te toca llevar? ¿Preguntaste qué hay que llevar? ¿Cómo se puede apoyar? ¿Hay algo que dar? Porque la reunión es mucho más bonita, ¿no es cierto?, cuando efectivamente todos tenemos una participación activa. Cuando hablo de dar, no estoy necesariamente hablando de la parte económica, de la parte material, porque no siempre se tiene, ¿no es cierto? Pero si uno va, uno se ve, yo voy a dar lo mejor de mí. Estoy pensando en unos 3, 4 chistes que les voy a hacer para amenizar la reunión, dependiendo si es que la reunión amerita ser amenizada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos reuniones ministeriales, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, vamos allá, vamos a orar. ¿Y qué voy a llevar? Digo, bueno, yo voy a llevar inquietudes, ¿sí?, para poder analizarlas. Voy a llevar esta situación que quedó pendiente en una reunión anterior, etcétera, etcétera. Entonces, hay 3 cosas. Hay un propósito, hay un sentir y hay que aportar con algo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poner al pie de la pantalla los 3 aspectos que caracterizaron a esta reunión, al nacimiento de Jesucristo, ¿no es cierto? Dice que los magos fueron guiados por esta estrella para ir a ver el nacimiento del Salvador, que los pastores fueron inquietados para aquel ángel y luego se colaron repentinamente una hueste de ángeles también para ir a ver el nacimiento de Jesús. Les fue dado una señal inclusive, ¿no es cierto? Y luego también se menciona que efectivamente todos los que fueron disfrutaron de la reunión porque tuvieron un mismo objetivo. Entonces, el primer aspecto que nosotros debemos considerar en nuestra reunión navideña o las que tengamos, llámese de trabajo, llámese amigos, llámese familia, lo que sea, ¿sí? El primer aspecto es no olvidar, por favor, ¿sí?, no olvidar que nuestra reunión navideña es para recordar el nacimiento de Jesús. A usted le parecerá quizás, ay pastor, pero qué obvio es usted, ¿no? Mire, si yo digo que la Navidad es para recordar el nacimiento de Jesús, no es porque quiero pecar de obvio, ¿sí?, sino para que mantengamos vigente la intención, el propósito que nos anima, de tal manera que no convirtamos a esa reunión en cualquier otra cosa que no sea la recordación del nacimiento de Jesucristo. Primer aspecto. El segundo aspecto que nosotros debemos considerar, y basado en aquella primera magnífica reunión alrededor de un pesebre con un niño en pañales y con ángeles adorando y con pastores adorando y con magos del oriente, es decir, sabios de lejanas tierras que vinieron igualmente a ofrecer adoración, pues el segundo punto es adorar y agradecer por la salvación. Adorar y agradecer por la salvación. Ese debe ser el sentir que nosotros debemos tener en cualquiera sea nuestra reunión, ¿no es cierto? Por más que sea reunión entre los del equipo de fútbol, entre las madres de familia, entre quien quiera que sea, el propósito de la Navidad tiene que ser una reunión para adorar y agradecer a Jesús por su salvación, ¿no es cierto? Y obviamente lo que uno tiene que llevar, ¿sí?, es lo que ellos llevaron, ¿no es cierto? Los sabios de Oriente, gente de posibilidades, ellos llevaron, si bien fueron especies muy valoradas para esa época, algunas de ellas inclusive siguen siendo valoradas hasta el día de hoy, como el oro, ¿no es cierto? Pero también llevaron incienso y mirra, llevaron cosas valiosas porque sus posibilidades así lo permitían. No hay que considerar el valor de las cosas, sino la intencionalidad que tuvieron al llevarlas. O sea, vamos a dar lo mejor de nosotros, lo que implique esfuerzo, sacrificio, lo que demuestre nuestro nivel de gratitud, ¿no es cierto? Los magos. Los pastores no. Sí, ellos estaban en el caso como el mío, que no hay mucho que ofrecer por hoy, ¿no es cierto? Entonces, no llevaron nada quizás, dejaron sus ovejitas ahí, a lo mejor llevaron la intención de luego ofrecer algo, no sabemos si al día siguiente fueron a ofrecer un corderito, alguna cosa, ¿no es cierto? Pero ellos llevaron una disposición de corazón. Es por eso que le decía que cuando uno va a una reunión uno siempre tiene que saber qué va a llevar, que no necesariamente es la parte material, ¿sí? Entonces el tercer aspecto es, como va a ser una reunión navideña o reuniones navideñas las que tengamos, qué mejor que ofrecer un corazón íntegro. Ofrecer un corazón íntegro, ¿no es cierto?
La pregunta de cajón es, ¿será que estos tres aspectos, que en primera instancia parecerían tan obvios, tan lógicos, o sea, si vamos a tener una reunión navideña, pastor, es obvio que lo que estamos conmemorando es recordando el nacimiento de Jesús, pastor, por favor. Si vamos a una reunión navideña, sí, pues aquí ya no resulta tan obvio, ya no es tan lógico, ya no es tan natural, ya no es tan, ¿qué le digo?, tan aceptable para el tipo de reuniones que lo hacemos, sí. ¿Será que vamos a adorarle y agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por la salvación que a través de Él se otorgó al mundo para ser salvos del pecado? ¿Vamos con esa intención verdaderamente? Y la tercera, llegamos a ese tipo de reuniones con un corazón íntegro, que es lo mejor que podemos ofrecer. Hay situaciones tan bonitas en las que se dice, por ejemplo, que si Jesús nació de manera tan humilde en un pesebre, también necesita un corazón humilde para poder reinar en ellos. Y es correcto. Ahora, ¿es eso lo que ofrecemos? O a lo mejor estamos poniendo de pretexto la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, y hacemos cualquier reunión menos conmemorarle a Jesucristo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos este pretexto, ¿no? ¿Sí? Entonces reunámonos por Navidad, ¿sí? Y hacemos todo lo que uno puede hacer, menos recordar el nacimiento de Jesús, agradecerle a Dios y a Jesucristo por su salvación, al Padre por despojarse de su Hijo unigénito, para que se humille a la condición de hombre y sea obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Y llegamos precisamente a la Navidad con un corazón íntegro. O llegamos peleados, o no aprovechamos una fiesta tan maravillosa como es la Navidad para reconciliarnos. Y a veces que llegamos molestos, fastidiados, porque no hemos tenido plata para los regalos. No importa, nunca ha importado, y mucho menos ahora en la situación crítica en la que se encuentra el mundo, ¿sí? Pero llegamos malgeños, peleados, preguntamos, si es que alguien dice, vendrás a tomar un cafecito con unos pristiños, algo que es muy típico de nuestro país, ¿no? Unas bolitas de masa, no me pida la receta porque no sé nada de cocina. Dice, vendrás a tomarte un cafecito con unos pristiños con miel, ¿sí? Y dice, claro, pero ¿quién va a estar ahí? Dice, ¿por qué me preguntas? Dice, porque si va tal persona y yo no voy a una reunión navideña, estoy poniendo reparos, reproches, porque si va él no voy yo, porque si va a estar esto otro. Oiga, ¿qué tiene de Navidad eso? ¿Qué tiene que ver el rencor, la ira, la contienda, la confrontación con Jesucristo? Cuando Él es amor, Él es perdón, Él es reconciliación. Él dice que nos ha dejado el ministerio de la reconciliación, por favor. ¿Por qué no aprovechar la Navidad para unir lazos, para perdonarnos, para pasar la página de la agresión, de la violencia? Y sin embargo, tenemos reuniones navideñas. También se toma, por ejemplo, como pretexto, ¿no?, la reunión navideña, el nacimiento de Jesús, ¿sí? Para pegarnos licor, para estar fumando, para estar blasfemando con nuestras palabras, para estar en el chisme, para adulterar, para hacernos regalos, el intercambio de regalos que es muy común, ¿no? Sí, pero intercambios de regalos intencionados para que él le dé a la otra. Cuando la otra es casada y él es casado, pero son compañeros de oficina, entonces para ver qué pasa, para generar el chisme, para respaldar el adulterio, para exhibirnos, ¿no es cierto? Porque claro, van vestidos. Yo no me imagino que nadie, claro, Jesucristo se entiende que nació en la noche, sí, porque dice que los pastores velaban en la noche por sus rebaños, y ahí nació Jesucristo. Pero yo no me imagino que una persona yendo a la noche con una minifalda, ¿no es cierto? O exhibidos, ¿sí? Por eso le decía, parece tan lógico decir y recordar que la Navidad es recordar el nacimiento de Jesús. Pero las condiciones en que nosotros la hacemos, con eso no digo que si hay una reunión y que podemos ir, vayamos guapos, por supuesto. Vea, yo estoy predicándole a Jesucristo, yo predico el Evangelio. Y trato de, al menos dominicalmente, estar de punto en blanco, como yo suelo decir. Y así es como yo suelo también decir desde el púlpito, ¿sí? Cuando teníamos nuestras reuniones presenciales, por favor, que el domingo que nos reuníamos en la iglesia para alabar, glorificar a Dios y escuchar su mensaje, su palabra, sí, no vengamos como si vamos a un estadio, como si vamos a un parque. Tenemos que ir a encontrarnos con Jesucristo, por favor, hay que darle la honra, la gloria y el honor a Él
con nuestras actitudes, no solo con nuestras palabras y cánticos. Así que yo me pregunto, ¿no? ¿Las reuniones navideñas son reuniones navideñas o son pretexto para nuestros desmanes? Yo quiero dejarle como referencia nada más, ¿sí? Unas 3 preguntas que sería bueno que nosotros nos hagamos antes de programar una reunión navideña, o si es que hemos sido invitados a algo que ya está programado, ¿sí? Nos hagamos estas 3 preguntas para ver si es que amerita comparecer a estas fiestas navideñas. Y esto le digo porque años atrás, yo ya tengo 29 años de cristiano, 23 años sirviendo a Dios a tiempo completo, 21 años como pastor, y no obstante de esta bendición que Dios me ha dado de servirle a mi Señor, algún rato recibí una invitación por estas fechas, años atrás, no recuerdo cuántos, de unos antiguos amigos. Ahora también puedo decir viejos amigos, porque ya estamos viejos, pero amigos de antaño, ¿sí? Y me dicen, me escriben, ¿no?, al celular, a propósito de que el mes de diciembre tiene estas festividades, en el caso del Ecuador y la ciudad de Quito, las festividades de Quito, los primeros días del 6 de diciembre, fecha de su fundación española, ¿no es cierto?, que tampoco la comparto por la historia, ¿sí? No es que sea amargado, no es que no me guste el gozarme, me encanta reírme, me encanta hacer chistes, me encanta compartir, me encanta, ¿no es cierto?, pero pienso antes de sumarme, ¿sí? Entonces, tenemos, digo, acá en Quito, Ecuador, las fiestas de Quito, el 6 de diciembre, y son los días previos, luego ya viene la Navidad, ¿no es cierto? Entonces, en este lapso entre las fiestas de Quito y la Navidad, hay las reuniones navideñas, los intercambios de regalos, las comidas, las reuniones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y luego, entre la Navidad y el Año Viejo también, ¿no es cierto? Hay la preparación para el Año Viejo, que nos vamos a reunir, que para terminar el año, con un montón de cábalas diabólicas, satánicas, para que le vaya bien el siguiente año, ¿no es cierto? Sí. Y tomamos de pretexto a Dios, ¿sí? Entonces, me invitaban a esta reunión, ¿sí?, años atrás, y me decían, a propósito de que es el mes de diciembre y que no nos hemos visto tiempo, algún amigo te había visto y nos acordamos, ¿por qué no te vienes para una reunión en tal día del mes de diciembre, en tal lugar y a tal hora? Perfecto, yo conocía el propósito, conocía el sentir, y pues también me sugirieron qué es lo que tengo que llevar. Obviamente, no fui, no acepté. Respondí de inmediato que yo no puedo estar presente. Yo, hijo de Dios, siervo de Dios, sí, que trato de vivir para agradarle a mi Señor, no puedo estar presente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entre las cosas que tenía que llevar licor, ¿no es cierto? El sentir, ¿para qué le digo?, era totalmente pecaminoso. Por lo tanto, el propósito de la reunión no tenía nada que ver con el pretexto de que, aprovechando que estamos en diciembre cerca de la Navidad, hagamos tal cosa. Nada tiene que ver, nada tiene que ver. Entonces, vea, bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba, dice la palabra de Dios allí en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 22, si mal no me equivoco. Dice, ¿tienes fe? Tenla para ti mismo. Bienaventurado el varón que no se condena con lo que aprueba, ¿sí? Si vamos a tener reuniones navideñas, que quizás podamos tenerlo, quizás podamos tener una comida especial, gloria a Dios, si es que así es, ¿no es cierto? Quizás podamos compartir al menos con un número reducido de personas, no por la exclusividad, sino más bien por el cuidado que hay que tener en cuanto a los posibles contagios que pudieran darse, y que no los vamos a ver ni en Navidad ni en el Año Viejo. Lo vamos a ver en los primeros 15 días o 3 semanas, las primeras 3 semanas del mes de enero, ¿no es cierto? Pero si vamos a tener una reunión navideña, como se llama esta prédica, tratemos de que el propósito sea exactamente eso: agasajar a Jesucristo, recordar su nacimiento, lo que esto implica. Él es el Salvador del mundo, del pecado. Todo el mundo está condenado a irse al infierno porque todos pecaron y destituidos estamos de la gloria de Dios. Pero ¿quiénes tenemos la opción de no llegar a ese destino muy merecido? Quienes hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Hemos hecho de Él el Señor de nuestras vidas y estamos todo el tiempo rindiendo todo nuestro ser en pos de Él para que Él reine en nuestras vidas y de ese modo podamos acogernos al milagro maravilloso de la salvación, ¿sí? Y poder estar ya no en condenación eterna, sino en un día en su presencia y por la eternidad.
Entonces, esta es la ocasión de recordar ese milagro de la salvación que fue dado por Papito Dios al despojarse de su Hijo para llevarle a la condición humillante, siendo un Rey de gloria, humillante de ser humano, pero lo aceptó por amor a nosotros. Entonces, ese es el propósito. ¿Cuál es el sentir que debemos tener? Pues adorarle, alabarle, reconocer su favor, agradecerle, ¿no es cierto? Y tener un tiempo de comunión y de verdadera gratitud. Más aún en este año, yo comentaba con mis hijos, con mi esposa, mucho más, y le decía, ve, este año para mucha gente, ¿sí? Estaba una hermana mía también cuando comentábamos esto, y decíamos, este año para mucha gente puede ser el peor, es decir, este año fatal, con la pandemia, pérdida de trabajo, la economía totalmente quebrada, las deudas han subido, en fin, ¿no es cierto? Un sinnúmero de cosas. Pero claro, todo depende de la óptica con lo que lo miremos, porque si a pesar de una pandemia, de pérdida de trabajo, de economía quebrada, de tantas cosas que se han dado, ¿sí? Y que no termina, estar con vida, con bien, de pie, con salud, tener un techo que me cubre y un pan para compartir con mi familia, perdóneme, este es el año 20 sobre 20. Este es el año 20 sobre 20. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las pruebas, aquí estamos. Hablaremos de esto posiblemente en el último culto dominical del año, pero mi corazón rebosa de gozo, de alegría y de gratitud, y por eso me adelanto un poco. Bueno, le dije que para culminar le voy a dar 3 parámetros, 3 preguntas que nosotros deberíamos hacernos para ver si comparecemos o no a las reuniones navideñas que seamos invitados o que nosotros podamos generar esas reuniones. La primera, ¿tú crees, o para no ser tan confianzudo, usted cree que Jesús iría a esa reunión? Sí, a la que le están invitando, a la que está programada, a la de los compañeros, en ese restaurante, en ese lugar, en esa casa. ¿Usted cree que Jesús iría a esa reunión? Cuando obviamente el pretexto es Él, ¿no? Es Él y su presencia aquí en la tierra. Primera pregunta, hágase esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Jesús iría a esa reunión? La segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se sentiría Él, Jesucristo? ¿Cómo se sentiría Él en esa reunión? Con las conversaciones que se tienen, con el vocabulario que se usa, con lo que se comparte, ¿no es cierto? Sírvanse. Si es que es una colita, un juguito, posiblemente Jesucristo se sienta muy bien, ¿no es cierto? Pero si es algo más, ¿sí? Se sentiría bien quizás en medio de tanto humo, en medio de tanta palabra, de tanta lascivia, concupiscencia, deseo, lujuria. ¿Cómo se sentiría Jesucristo? O a lo mejor una reunión en la que se hable de Él, se le alabe, se le adore, se le reconozca y se ponga una música de fondo que le agradezca, con seguridad se va a sentir bien. Y la tercera pregunta es, ¿qué opinarían las demás personas, las que están ahí listas para la reunión, ¿no es cierto? ¿Qué opinarían las demás personas que están ahí de la presencia de Jesús? Dirían, qué bueno que está aquí el Señor de gloria, ¿sí? O dirían, nos acabó la fiesta. Pero ¿cómo le han de traer? O sea, si aquí lo que íbamos dice es ¿sí? ¿Para qué le traen? ¿Qué opinaría la gente que está ahí? ¿Sí? De que esté ahí el homenajeado. ¿Será que tienen la libertad de comportamiento? Porque su comportamiento espontáneo es de santidad, de integridad, de transparencia, de pulcritud, de respeto, de consideración. ¿O cuál mismo es la intención de la reunión de Navidad, entre comillas? Yo espero que nuestras reuniones de Navidad concluyan con el versículo que yo concluí, que no termina la historia, obviamente, que se cuenta tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, pero me encantaría que nuestras reuniones de Navidad terminen con una expresión que diga, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, y paz para con los hombres de buena voluntad. Quizás terminen así. Que Dios nos bendiga
Recuerde que los días miércoles estamos compartiendo un mismo tema, que lo hemos dividido en 3 partes, y si Dios lo permite, ahí nos veremos el próximo miércoles y los subsiguientes domingos. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 16 de diciembre, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará